Hola, muy buenos días. Bueno, nos acercamos a Semana Santa, ¿no? Los calores se han sentido. Definitivamente, lo seco del ambiente aquí en el norte, wow. O sea, en nuestra casa estamos en ese punto donde hay una tierra finita que se nos pega en el carro. Entonces ustedes ven mi carro, ya saben, sí, tengo que estar limpiando a diario. Pero bueno, miren, me encantó la última alabanza, ya pasando al tema importante. Sí sería bueno como meditar en ella, buscarla, leerla, o sea, no solo cantarla, pero leerla por todo lo que dice, no, o sea, es bello, debe ser nuestro anhelo eso a diario, orar al Señor y decirle, santifícame, Señor, santifícame. Hay una parte que la alabanza dice, ayúdame a terminar la carrera. Y es como, ahí es donde debe estar nuestra mente, ¿no? Muchas veces a diario nuestra vida en Cristo es como que oramos al Señor para que nos ayude a terminar el día. Es como que, Señor, qué día más complicado. Y sí, algunas veces así es, pero orar al Señor, ayúdame a terminar la carrera, ¿no? Que nuestra mente esté puesta en Él, nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro deleite sea el Señor. O sea, cuando nos entrenamos a pensar de esa manera, la vida va a ser diferente. O sea, las circunstancias las vamos a ver diferente y vamos a hablar mucho de eso hoy, sobre las circunstancias. Esta semana, hermanos, para mí en particular, mi familia ha sido muy especial, muy bendecida en el Señor, aunque bastante complicada también. Así que al final del servicio, yo sé que no les dije, pero vamos a tener una reunión muy rápida. Tengo un par de anuncios que darle, o sea que no se vayan, o sea, no se vayan al café, ¿verdad? O sea, quédense aquí, quédense ahí, sopórtenme un poco. Voy a tratar de que la prédica sea un poco más corta de lo normal para que podamos platicar al final. Así que oremos. Dios mío, santifícanos, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Dios mío, por favor, ayúdanos a terminar la carrera como hemos cantado ahorita. Ayúdanos, Señor, a verte cada día más, Señor, a conocerte, Señor, a poder decir que hoy me deleito mucho más en usted. Señor, que hoy mi corazón, mi anhelo es conocerte más y más, Señor, meditar mucho más en ti, conocerte mucho más, Padre. Olvidarme de mí y ser lleno de ti, Señor, que hoy todos nosotros podamos decir, es tu voluntad la que anhelo. Tu voluntad es mejor que la mía. Tu mesa es mucho mejor que la mía, Señor. Tus manjares son mucho más deliciosos que lo podrido que yo puedo hacer. Ayúdame, Señor, ayúdame a botar toda la mentira, a abrir mis ojos, Señor, mi corazón, y a poder confesar con mi boca y mis manos. Te amo, Señor, te adoro, te necesito. Enséñame, corrígeme. Llévame, guíame, Señor, y pongo corazón dispuesto a conocerte. Lo necesitamos, Padre, a diario. Oro por este momento, por lo que vamos a ver en Gálatas. Oro por cada persona a los que vas a traer. Oro por el crecimiento de esta iglesia, que necesitamos crecer, pero necesitamos adorarte verdaderamente, Señor. Vivir el evangelio verdaderamente, Padre. Confronta nuestros corazones, confronta nuestros deseos, Señor, y pon los tuyos, Padre, por favor. Pon los tuyos, Señor. Amén. La semana pasada vimos la importancia de la reunión que tuvo Pablo en Jerusalén, ¿no? O sea, miramos de que llevó con él a Tito. Fue una reunión muy importante, maravillosa para confirmación del evangelio. La semana pasada esa reunión quedó muy claro de que somos salvos por fe y no por obras. Eso quedó clarísimo. Salvos por fe y no por obras, no señales externas, no, eso es lo que estaba pasando. O sea, era como yo tengo valor, viéndolo muy seco, yo tengo valor porque me he circuncidado, pero tiene algo más profundo, ¿verdad? No es así de seco. Pero luego de la reunión, salvos por fe. Y aunque también se le recordó a Pablo que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Si se le recuerda en el versículo 10, dice, está bien, es cierto,
Dios ha salvado a los gentiles por fe y a los judíos también, pero recuerda a los pobres, le dice Pedro en el versículo 10 a Pablo, y Pablo le responde, claro, yo estoy ansioso por servirles a ellos. O sea, que no somos salvos por buenas obras, somos salvos para hacer buenas obras. Eso había sido entonces aprobado por todos sin excepción. Incluso los judaizantes vieron que Pedro, Santiago y Juan, habían confirmado, todos sentían la paz del Señor, había unidad y no hubo contradicción, en particular de aquellos que estaban colocando carga innecesaria en la iglesia. Y ojo a eso, no, carga innecesaria. Somos muy buenos para colocar carga innecesaria. Somos muy buenos para llenarnos de mucho trabajo cuando el evangelio es realmente sencillo. No fue algo fácil. Mucho está en juego en esa reunión. No fue una prueba común, no fue solamente una reunión de saludarnos e irnos, fue algo bastante pesado y bueno. La unidad y la comunión de la iglesia general estaba en juego en esa reunión. Y así tenemos los siguientes versículos. Entonces, hubo victoria en la reunión, quedó bien, salvos por fe, hubo victoria. Ahora cada quien de regreso a su trabajo, ¿no? Cada quien a seguir sirviendo en las respectivas áreas donde Dios les había llamado. Y así vamos a estar hoy en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, entonces Pablo había ido a Jerusalén a visitar y ahora Pedro viene y baja y va a visitar Antioquía. Me opuse a él cara a cara, dice Pablo, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, o Santiago si lo quieren llamar, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, tenía miedo de los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Mira la palabra que está usando. Se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, el compañero de Pablo, ¿no? Su amigo con el que está sirviendo a los gentiles, incluso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, mira lo que está diciendo, miró que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, no por algo moral, la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Le dice Pablo a Pedro, no, lo confronta. Así que Pedro visitó la iglesia que dirigían Pablo y Bernabé. Pedro estaba dispuesto a sentarse, llegó, se sentó, compartió con los gentiles, comía su comida, compartían en la mesa. Eran sus compañeros cristianos gentiles. Y probablemente para nosotros hoy, vemos esa escena como es normal. O sea, había comida, tomamos todos juntos, ¿no? Pero si lo viéramos desde lentes judíos, realmente había un gran testimonio en el hecho que una columna, como miramos la semana pasada, como Pedro, llegara a Antioquía y se sentara a comer con los gentiles. O sea, realmente era algo muy importante. Uno fácilmente puede pensar, pero ¿cuál es el problema de que estén comiendo juntos? O sea, ¿cuál es la gran importancia de que hay una mesa, hay comida, aquí estamos, tenemos hambre, comamos? No, o sea, nosotros eso es normal. Sin embargo, debemos recordar que los judíos y los gentiles nunca compartían comida, nunca compartían un lugar, una casa, una mesa, jamás. Y lo hacían por lo menos por dos razones. Número uno, los judíos consideraban a los gentiles ceremonialmente impuros. O sea, era como te toco, guácala, no me tengo que ir a lavar, no puedo estar contigo. Incluso Pablo, si ustedes ven Gálatas, lo confirma en cierta manera en el versículo 15, si no me equivoco, del capítulo 2, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. No, o sea, era como que se asumía inmediatamente gentil, pecador, inmundo, sucio. Y solo para que podamos medio entender qué significaba comer con un gentil,
que un judío se sentara a comer con un gentil, déjenme darle un ejemplo. Es como que ustedes saliendo de la iglesia hoy tengan pensado compartir un almuerzo con alguien que ustedes sepan que disfruta asesinar personas. O sea, yo espero que ustedes no quieran hacer eso. O sea, no que quieran pasar del almuerzo con alguien que disfruta asesinar personas. Ven para acá, te voy a hacer una comida rica. O sea, no sucedería. Si se arrepiente de sus pecados y viene el Señor, véngase con él, comamos, comparten qué es lo que hizo el Señor, pero pero esa era la mentalidad que estaba en el judío. No querían compartir la mesa con alguien impuro, con alguien, desde nuestra perspectiva, con un asesino, que hoy en la tarde, después de terminar de comer contigo, sí, voy a ir a matar a aquella persona, ya regreso. Entonces, no comerías con alguien así. Entonces, esa es una de las razones. Los judíos consideraban a los gentiles ceremonialmente impuros. La segunda razón era que los gentiles eran considerados inmundos porque comían alimentos inmundos. Entonces, la ley nos enseña, Levítico 11, de que los judíos consideraban inmundos los crustáceos. O sea, ellos no comían langostas, camarones y cangrejos. O sea, se perdían una buena sopa marinera. No podían comer eso. Y luego cerdo, jamás. De cualquier manera, de cualquier motivo, no podían. E igual, nosotros no entenderíamos mucho o sea, si nos vamos a una mesa y nos ponen eso, a menos que no te gusten los mariscos, arrasás. O sea, a comer y luego a dormir. Pero déjenme darle un ejemplo más como traído a mi pasado. A mi papá le gustaban mucho los mariscos, o sea, él comía de todo. Hoy en día no es muy común, pero algo que yo me acuerdo que él me enseñó a comer era el ojo del pescado, ¿no? De la cabeza del pescado, que en ciertos lados es una delicateza. Y delicateces, sí, gracias, pero alguna gente, uy, qué asco. Pero sí había una cosa que él de vez en cuando comía que yo decía, no, gracias, pero o sea, no sé si ustedes conocerán, pero hay algo en los mariscos que se llaman las cucarachas de mar. Ah, sí. Entonces, solo cuando me decía, vamos a comer, yo, no, gracias. O sea, no quiero ni verlo. O sea, no me interesa que sepa riquísimo cucarachas de mar, jamás. Un rotundo no de mi parte. Pero eso sería un ejemplo para ustedes de qué significaba para los judíos comer con un gentil. O sea, y voy a comer algo asqueroso, cucarachas de mar, y voy a comer por el ejemplo, un asesino. Jamás sucedería. Entonces, por esas dos razones, el judío promedio comer en la mesa con un gentil, Pedro comiendo en la mesa con gentiles, era algo grande, era algo importante. O sea, estaba, por decirlo de una manera, creyendo en el Evangelio, le estaba demostrando que era una nueva criatura y, por así decirlo, rechazando como es como, a mí no me gusta mucho, a menos que lo haga muy bien, la sopa de mondongo, pero llego a la casa y ahora estoy comiendo mondongo donde sea. Más o menos así. Entonces, el judaísmo se consideraba como compañerismo, comer en la mesa. Compañerismo en la mesa significaba compañerismo ante Dios. O sea, eso era lo que significaba. Y tiene un trasfondo muy, muy bello. Es como cuando nosotros compartimos alimentos. Cuando venimos aquí en la iglesia, cada quien trae algo, ponemos las mesas y compartimos alimentos juntos. Hay comunión y se siente bonito. Mira, trae esto para vos. Entonces, eso era lo que pasaba en la mesa. Comer un trozo de pan, partir el trozo de pan, la persona en la cabeza daba una oración, bendecía la comida, daba una bendición a las personas y había compañerismo. Eso era lo que estaba pasando en la mesa. Entonces, partir la comida manifestaba que todos estaban participando de la bendición de Dios. Y que como estaban comiendo lo aprobado por Dios, estaban participando de la bendición de Dios y agradando a Dios por lo que estaban haciendo. La ley, entonces, incluye estas leyes alimenticias. Los diferenciaba a ellos de las otras naciones. El hecho de que no comieran cosas inmundas, según la ley, los diferenciaba de otras naciones, pero no solo se refería a una división de que ustedes comen eso y yo como esto. Ellos, por comer lo que Dios mandaba, eso significaba que ellos eran el pueblo de Dios, ¿no? Ellos eran el pueblo de Dios. Ejemplo,
Solo por decir un ejemplo, el buen nica come arroz y frijoles todos los días. Muéstrame un nica que no come arroz y frijoles, pues, ya no es nica, ya casi no lo es. ¿No? Que no le guste la crema o la cuajada, no es tan nica. Lo siento, los que no lo hacen. Entonces, pero así, eso no es lo que estaba pasando, ¿no? Cuando arroz y frijoles es nica, ese es nica. Entonces ellos, siguiendo la ley, es judío. Eso no es lo que es del pueblo de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Pero ahora, y esto es lo que está haciendo el Señor, ahora eran las leyes alimentarias las que anunciaban, pero ahora no eran, las leyes alimentarias las que anunciaban que pertenecían a Dios. Era el Espíritu Santo. Ese fue el quiebre. Ya no era lo que comían, ya no era cómo se miraban, ya no era cómo se vestían, ya no era cómo sonaban, ya no era lo que decían, ya no era nada de eso. Ahora lo que demostraba que eran parte del pueblo de Dios, había unidad en el Espíritu Santo por todos ellos. Había comunión. El Espíritu Santo morando en su corazón, haciendo una nueva criatura en cada uno de ellos. Eso era lo que demostraba él es un hombre o una mujer de Dios. Entonces vemos que Pedro hizo algo increíble. Pedro rechazó comer con los gentiles, comió con ellos y luego se levantó de la mesa y ya no comió más con ellos. ¿Y saben por qué es hipocresía? Y aquí viene una parte importante. Si me puedes acompañar, Hechos capítulo 10, versículo 15. Atrás, vas un poco para atrás. Hechos capítulo 10, versículo 15. Pedro ya sabía que no era un pecado hacer lo que estaba haciendo, comer los alimentos que estaba comiendo. Hechos capítulo 10, versículo 15. Desde el 9 en adelante habla sobre la visión de Pedro, la visita a Cornelio, que era la casa de un hombre gentil. Y en el versículo 15 dice, de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. No, recuerdan esa escena, el Señor vino, le bajó esto y él dijo, no Señor, yo no como eso, yo me mantengo limpio. Y luego, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Entonces sucedió 3 veces más, o entiende, ¿no? Sucedió 3 veces más, compréndelo. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. O sea que Pedro tuvo esta experiencia, si quieres llamarlo sobrenatural o especial, para decirle, lo que Dios ha limpiado, el Espíritu Santo, no lo llames inmundo. Y eso Hechos capítulo 10. Recuerden que el concilio de Jerusalén sucedió en Hechos capítulo 15. Entonces después de eso viene y va a visitar Antioquía, donde está Pablo, y está compartiendo alimentos, y ahora él se separa. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué sucedió? Las acciones de Pedro son hipócritas. Por eso lo que dice tan fuerte Pablo, sí son hipócritas, porque él mismo fue testigo de primera mano. Dios le dijo primero, antes de escucharlo por medio de Pablo, Dios le dijo primero, lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Pero independientemente de la razón por la que Pedro hizo esto, independientemente de qué haya pasado, ¿no? Él tuvo esta visión. Luego algo pasó en su corazón y olvidó. Independientemente de la razón por la que lo olvidó, esto nos muestra algo. Por lo cual tú debes de tener cuidado. Es muy fácil y rápido que podemos perder nuestra mirada en Dios. Es muy fácil. Mira qué fácil tú puedes decir, si tan solo Dios, y yo lo he dicho muchas veces en mi pasado, si tan solo Dios me hablara, si tan solo Dios me enseñara el camino, yo te puedo decir, te lo puedo enseñar, te puede decir, es allá, es esa casa, es ese lugar, esto tiene que decir y tú ir en otro lado. Lo puede hacer. Lo mismo sucedió con Pedro, aquí está, yo lo he limpiado y ahora él está haciendo otra cosa. Es muy fácil perder la mirada en Dios, a pesar de haber tenido una experiencia sobrenatural. A pesar de haber tenido una visión de Dios mismo, es muy fácil. Los apóstoles igual pasaron con él, vieron su milagro, miraron que él era el Hijo de Dios, lo confesaron con su boca, lo dejaron solo. Es muy fácil, hermanos. No estamos meditando, no estás deleitándote, no estás orando. Ayúdame, Señor, a caminar en tus caminos, ayúdame a correr la buena carrera. No es tu deseo, es muy fácil olvidar. No podemos descansar en buenas experiencias. Hay que agradecerle a Dios por buenas experiencias.
Hay que, como el sábado pasado, antepasado con las mujeres, hay que agradecerle a Dios por el tiempo de testimonios. Hay que agradecerle a Dios por los regalos que Él nos da, pero en ningún momento debemos de depender en ellas. En ningún momento. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das, pero en todo tiempo debemos de poner la mirada en Dios y deleitarnos en Dios solamente. En todo tiempo, sea lo que sea. Tuvimos un bello tiempo de adoración. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero en todo tiempo debemos de poner la mirada en Dios. En todo tiempo mi corazón anhela a Dios. En todo tiempo mi anhelo es el Señor. Pero Pedro necesitaba aprender a vivir el Evangelio. Todavía necesitaba un poco más. Y es increíble decirlo. O sea, que lo diga yo, ¿no? O sea, Pedro. Pero todos nosotros necesitamos a vivir el Evangelio no conforme a lo que nos rodea, sino conforme a la verdad del Evangelio. Necesitamos aprender a eso. Dejamos que la cultura o lo que sucede alrededor defina el Evangelio, la manera como vimos el Evangelio, y no debe ser así. No debemos de perder de vista el Evangelio porque es bello y maravilloso, y vivirlo por lo que sucede alrededor te estás perdiendo una gran bendición. Tu mirada no debe estar puesta en tu realidad, en tus circunstancias, sino en la realidad inmutable e incambiable del Evangelio. Mira, iglesia, yo debo de confesarte eso. Yo he fallado mucho en eso. Mucho. He fallado mucho a mi familia en eso. Agarro las circunstancias, veo cuál es mi tablero, cuáles son mis piezas con las que voy a jugar y escojo la mejor jugada. Yo he pensado que eso es lo correcto y no. El Evangelio es lo que me va a decir qué es lo que debo hacer. El llamado de Dios a mi vida es lo que me va a decir. Esta es la decisión que debo de tomar, no la mejor decisión en base a mis circunstancias. Eso es vivir bajo mi inteligencia, que es tonta porque no genero nada bueno. Pero si vivo por el Señor y para lo que Él me llamó a hacer, Él va a traer el resto. Él va a hacer lo bueno, Él va a traer fruto, va a proteger. Me va a ayudar a vivir el Evangelio cada día más, como acabamos de cantar. O sea, que no tomes decisiones en base de estas son mis cartas, este es el mejor juego. Que no. Ese eres tú viviendo para tu reino. Toma la decisión diciendo: Señor, ¿qué me has llamado a hacer, Señor? Me has llamado a amar a mi esposa, me has llamado a discipular a mi hijo, me has llamado a orar por mi hijo. Entonces tomo una decisión en base a eso. Porque Dios te llamó a eso. Y hermano mío, ¿Dios acaso no va a proveer por el resto? Lo hará. En Jerusalén era sencillo era sencillo como mantener esas reglas de la ley. Pedro estaba en un ambiente en Jerusalén. Entonces Pedro estaba en un ambiente con muchas personas que era normal como no comer estas cosas. Tal vez ya ellos decían, bueno, ya entendimos que el Evangelio nos libró de esto, pero de todos modos no me gusta comer marisco, no lo voy a comer. Pero luego el viaje de Pedro a Antioquía le otorgó la oportunidad para que él experimentara si realmente había dejado estas cosas. ¿Me explico? Si él hubiera seguido allá, tal vez él no se hubiera dado cuenta del engaño en su corazón, pero viajó, visitó Antioquía y fue el lugar perfecto para él darse cuenta si realmente había dejado todo. Si realmente estaba creyendo el Evangelio, si realmente se sentía libre. Pero mira cómo la cultura, tus costumbres, o sea, solo entiende eso. La costumbre de él de no comer cosas inmundas le puso una pared para disfrutar, deleitarse, amar a sus hermanos en Antioquía. ¿Cómo algo tan sencillo como tus propias costumbres, tus propias mentiras, evitan que yo ame correctamente a Retzel? Mis propias mentiras, mi propio corazón, todas las locuras y tonteras que yo creo, todo evita que yo ame correctamente a ustedes. Debemos de tener mucho cuidado de no vivir por nuestras circunstancias. La pregunta correcta que uno debe hacerse no es ¿qué debo de hacer ahorita conforme a lo que tengo? La pregunta correcta es ¿qué dice el Evangelio? ¿En qué me llama a hacer el Evangelio? Esta es la oportunidad para mostrar a otros, tanto judíos como gentiles de Pedro,
que el evangelio es uno, tanto para judíos como gentiles, viejos, jóvenes, gorditos, chaparros, altos, lo que tú quieras. Era la oportunidad para Pedro de mostrar el evangelio es uno para todo el mundo. Pero sus propios miedos e inseguridades, su propia cultura, hizo de que hubiera una pared entre lo que Dios quería hacer. Y mira qué interesante, y voy a regresar a este punto después, pero mira qué interesante. Todo esto por no comer en la mesa juntos. O sea, no fue que él dijo algo malo. No comer en la mesa juntos. Luego sigue el versículo 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Imagina el golpe que hubiera sucedido o surgido en la iglesia si Pablo se queda callado. Que eso no sucede a nosotros normalmente. Miramos algo extraño, raro. Miramos a alguien apartado que ya ha pasado aquí. Miramos a alguien apartado y no vas a acercarte y decirle, no estés apartado, vení con nosotros, comamos juntos, sino que ahí lo dejamos. Es que esa persona es rara, no le gusta. No. El hecho de que Pedro se sentara solo con los judíos y no con los gentiles, ¿qué hubiera pasado con la comunión de la iglesia si Pablo no hubiera dicho nada? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia en Antioquía si Pablo no lo confronta? Bíblicamente, ¿qué hubiera pasado? Si no le dice, ¿por qué estás sentado solo, hermano? Ven conmigo, sentémonos juntos, comamos. ¿Por qué no quieres orar conmigo, hermano? Ven, oremos juntos. ¿Por qué no quieres leer? Ven, oramos juntos, leamos juntos. Debemos de entender algo muy importante aquí, iglesia, y entiéndelo. Tu pecado no solo afecta tu vida. Tu pecado afecta la iglesia entera, los niños. Todo. Tu falta de unidad, que tú me digas, no, es que yo soy una persona apartada, no me gusta compartir con otras personas. Tu falta de unidad no solo afecta tu vida, afecta el cuerpo. No puede suceder que el brazo te diga, no, yo no quiero ser parte del brazo, me voy para... No puede suceder. Tu falta de compromiso no solo afecta tu vida, sino que también afecta a la iglesia misma. Todo. Porque la iglesia es un solo cuerpo. Tú te duele, tú lloras, yo lloro contigo. Tú estás gozoso, me gozo contigo. Eso es lo sano. Me alegro de verte, hermano. Qué bueno que estés aquí hoy. Dame un abrazo, ven. Esto nos muestra con qué cuidado debemos de evitar vivir conforme a la opinión del hombre o vivir para agradar al hombre. Es tan peligroso. Pedro quería agradar a los que envió Santiago y eso, el resultado, quiebre en la iglesia. Por agradar al hombre, debemos de ver lo peligroso que es eso para nuestra vida y la iglesia entera. Y lo otro que debemos de tener temor del Señor. Y aquí, hermanos, si esto le pasó a Pedro, columna en la iglesia, ¿cómo estamos nosotros? Esto ha sido algo duro para mi corazón, porque estudiando esto y meditando con la iglesia, necesitamos crecer muchísimo. Necesitamos derribar muchas paredes. Necesitas anhelarlo, porque el resultado va a ser muerte. Porque el resultado va a ser como el versículo 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. No lo vieron como hipocresía, creyeron que estaban haciendo lo correcto. Las acciones de Pedro influyeron en el resto de los creyentes judíos de Antioquía, no creyentes entre comillas, quienes anteriormente estaban comiendo con los gentiles, pero ahora no, me aparten. El acto de un solo hombre hizo que todo el mundo se apartaran. Estaban viendo al hombre y no a Dios. Estaban viviendo conforme al hombre y no conforme al evangelio, porque
Alguien que vive conforme al Evangelio ve claro como la luz del día. Eso está mal. Pablo lo hizo rápido. Los llama hipócritas por sus acciones porque ocultaron lo que verdaderamente estaba en su corazón. Estaban mostrando exteriormente algo que no estaba en el interior, ¿no? Miren, yo les pregunto, ¿hay de eso en la iglesia hoy? Gente mostrando exteriormente lo que no hay en su corazón. Es duro. Es duro, es duro, es duro para la unidad de la iglesia. Es duro. Es duro para el crecimiento. Y debes de anhelar, orar al Señor. Quita todo esto, Señor. Si hay en mí esto, quítalo. Ya no lo quiero, lo aborrezco por completo porque quiero vivir para ti. La comunión en la mesa entre judíos y gentiles era una consecuencia de la obra de Cristo. Pero mira esa frase, sentarse en la mesa, una tarea que para nosotros era cotidiana porque ahora es sentarse enfrente de la tele. Sentarse en la mesa era una evidencia, una consecuencia de la obra de Cristo. Y espero que eso te ayude a valorar el tiempo en la mesa con tu familia. Sentarse en la mesa. Orar allí en la mesa por tu hijo, tu hija, tu esposa. Bendice a mi hijo, Señor. Cuánto lo amo, gracias por él. Bendice a mi esposa. Es la esposa más bella que existe. Bendice a mi matrimonio. Lo de mi esposa no lo digo solo por la mía. Esposos deben de decirle ustedes a su esposa. Pero así debe de ser. Lo otro interesante, aparte del hecho de que Bernabé se extravió, dice Pablo. Mira, ellos no negaron el evangelio, no dijeron, no, o sea, no hablaron con su boca, no, aquí se equivocó, no es así, tenemos que regresar a la ley. Nadie dijo nada, todo fue sutil, no fue una negación abierta, fue algo sutil. En sus mentes, según ellos, estaban siguiendo la ley y eso era lo correcto, no estaban negando el evangelio. Nosotros hoy sabemos que sí. Pero entonces, hermano, algo importante es una negación del evangelio. Mira, ellos estaban diciendo, no estoy comiendo con los gentiles, está bien. Es una negación del evangelio que no ame a tu esposa. Estás negando el evangelio en ese momento. Es una negación del evangelio. Ser indiferente ante las necesidades de los demás, ser indiferente ante el corazón de tu hermano. Es una negación total del evangelio. Es indiferente, es una negación del evangelio ser negligente a tus tiempos de oración. Es una negación del evangelio no amar al hermano que tienes a la par. No anhelar querer verlo y estar con él. Mira, gloria a Dios que quieras venir a la iglesia. Gloria al Señor. Pero también debes anhelar, pensar, orar. ¿Por quién has estado orando esta semana? No. Orando Don Martín, su familia, no. Sergio, la familia. Ser intencional en esas cosas. Y luego el domingo, ¿cómo estás? Y luego en la semana, mira, estoy orando por vos, pero ¿cómo puedo orar más? ¿Hay algo en especial? Y luego Pablo termina así el versículo 14. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo le está diciendo, si tú sabes que vivir como judío no gana puntos, ¿por qué estás obligando a los otros a hacerlo? Qué peligroso es seguir al hombre y no el evangelio. Qué peligroso. Qué peligroso es seguir la cultura y no el evangelio. Porque te vas a separar y vas a pensar que estás bien. Estás haciendo lo correcto. Qué peligroso. Mira, no puedes pensar, no puedes vivir el evangelio porque conoces a un hombre piadoso, una mujer piadosa
Y tú dices, esa persona hizo tal cosa, entonces yo puedo hacerlo también. No puedes pensar así. Tu estándar de vida piadosa no es otro hombre o una mujer. Tu estándar de vida piadosa es el Evangelio, es el Señor. Y con eso, hermanos, que era la razón de levantarte cada mañana, sea el Señor. Si estás sirviendo aquí en la iglesia, gloria a Dios, lo necesitamos. Pero que sea el Señor, no porque lo necesitamos, que sea el Señor. Si vives y caminas hoy, que sea para el Señor. Si respiras, que sea para el Señor. Y aquí algo muy particular, hombres, esposos, lleven a sus familias con ustedes. Ustedes deben de cargar su familia. Y fallamos, hombres, fallamos. Fallamos muy seguido. Nos conformamos con tan poco y no nos damos cuenta de cómo estamos fallando. Así como Pedro, no nos damos cuenta cómo estamos lastimando. No logramos ver. Mujeres, si estás sola, ora constantemente. Ora. No tomes la tarea que no te compete. Tu tarea no es montarte más carga, no es tu tarea. Tarea es orar. Orar y deleitarte en el Señor. Hermanos, nuestra tarea es animarnos a caminar, de estar cimentados en el Señor. Esa es nuestra tarea. Mira que tienes al lado, no son muchos. Tarea es animarlo a esa persona a caminar cimentado en el Señor. Así que para terminar, ¿cuánto cuidado debemos de tener de colocar la esperanza de nuestra salvación en seguir simples reglas? ¿Cuánto cuidado debes de tener hoy de pensar que porque sigue X cantidad de reglas tienes salvación? Porque te miras, tienes cierta apariencia, estoy bien, soy un buen esposo, pongo alimento en la mesa de mi familia. Hermanos, Dios le dio maná del cielo a todo el pueblo de Israel. Todos los días sin falta. Realmente Dios no nos necesita. Dios no te necesita para poner alimento en la mesa de tu familia. Es tu privilegio hacerlo. Mira, hablando de una manera muy, muy lógica, tal vez para los judíos hubiera sido normal, o sea, ellos pudieron haber dicho, pero ¿por qué no debemos de seguir con las reglas? Dios se las dio a Abraham, se las dio a Moisés, ellos son pilares de nosotros, o sea, Dios se le apareció y hizo esto, por consiguiente esto debe ser eterno, debemos de hacerlo por toda la vida. Son importantes. Pero a esto hoy Gálatas nos está enseñando, no debemos de ser formados por la lógica. Y no debes de vivir tu evangelio por la lógica. El evangelio no es lógico. O sea, hoy estás enfermo y mañana Dios te sana. Hoy no tenías nada en tu mesa, en el comedor o en la refrigeradora y el día siguiente está repleto. Hoy no tenías empleo y el Señor proveyó por uno mejor de lo que esperabas. El evangelio no es lógico. No debemos de ser formados por la lógica o por la mejor decisión en base a tus circunstancias. No debes de ser formado por tu pasado también. No debes de hacerlo. Es bueno aprender del pasado, ayuda a conocer el pasado, sí, te ayuda a tomar mejores decisiones, sí, pero nada es más firme que las Escrituras. La misma Biblia dice que ni una jota pasará antes de que todas se cumplan. Entonces, ¿quieren tomar decisiones en base de algo seguro? Ve al Evangelio, no tus circunstancias, y mira en eso. Yo te aseguro que la mayoría de nosotros somos así. Miro mis circunstancias y tomo la mejor decisión en lugar de ir a lo único que nunca cambia, el Evangelio.
Y luego nosotros, nuestra mente, el enemigo, nuestro orgullo se mete en el camino y nosotros nos ponemos a pensar, pero Señor, le he metido tanto esfuerzo a esto, he trabajado tan duro en esto. No te agrada, o sea, piensa en ello. Me he cuidado de no comer alimentos impuros por tantos años y ahora quieres que coma langosta. Y uno hoy en día diría, sí, es rico, aprovéchalo. Pero así de tontos somos nosotros, Señor, me he esforzado tanto, he sacrificado tanto, y ahora me estás diciendo que lo ceda, que te lo entreguen. Sí, para que yo te bendiga y viva una vida abundante y buena. Pero somos muy, muy tontos. Hermanos, no se trata de lo que hemos hecho, no se trata del tiempo que has invertido en lo que has sufrido, no se trata de lo que has sufrido. Nos sentimos muchas veces como dignos de pedir algo porque he sufrido. No se trata de eso, se trata de lo que alguien ya hizo. Se trata del Señor. Se trata de que Él quiere morar en tu corazón. Él quiere quebrar todas las mentiras, quitar todo el odio, quitar toda la amargura para que puedas ser feliz, contento, gozoso, saber qué es conocerlo y amarlo a Él. Y así puedas amar correctamente esta iglesia. Me refiero a ustedes, no a todos ustedes. Somos muy tontos porque nos da miedo lo que dicen a otras personas. Somos muy tontos porque no queremos confrontar en amor a alguien para decirle, en el camino que vas. Preferimos transgredir el evangelio antes que amar verdaderamente a alguien. No tengan miedo. No tengan miedo de acercarse a alguien y decirle, hermano mío, mira, te amo. Díselo. La iglesia hoy no se lo dice a la gente. Y les estoy siendo muy honesto. La iglesia hoy es muy fácil decirle bendiciones, hermano. Bendiciones. Que Dios te bendiga, hermano. Pero es muy, muy poco común hoy en día. Te amo, hermano. Te amo con todo el corazón. He visto esto y esto. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? Y si la persona te dice, no lo veo, ora. Vete y ora y dile, mira, ora. Y tal vez vemos después y seguimos y hablemos, pero quiero verte viviendo el evangelio. Así que la lucha de la vida cristiana es la lucha para creer el evangelio y vivir el evangelio. Ese es mi ánimo para ustedes. Creer el evangelio y vivir el evangelio. Miren, no solo vengan aquí. Les agradezco por venir, pero si no pasa más de eso, no estamos haciendo nada. El evangelio, mis hermanos, es la respuesta. El evangelio es la respuesta. Así que quiero animarlo a poner la mirada en el evangelio. Quiero animarlo a hacer una resolución hoy mismo incluso sobre qué vas a hacer. ¿Vas a seguir viviendo y tomando decisiones por tus circunstancias o vas a tomar decisiones en base a lo importante, a lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Vas a seguir caminando en algo que tú dices, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer con las cartas que me han dado? ¿O realmente vas a vivir para el evangelio? Porque si sigues caminando en esa dirección va a pasar igual que Pedro en este momento. Te vas a separar, vas a morir, lentamente vas a morir. Y luego en el momento que sales, depresión como nunca te lo has imaginado, y en ese momento vas a decir, ¿por qué si he estado yendo a la iglesia todos estos días? Porque nunca has vivido. Nunca le has dicho a tu corazón, no, quiero a Dios, no quiero tus deseos. Nunca te has parado y plantado fuerte, así como Pablo, en contra de Pedro y decir, eso es hipocresía y no va con la palabra de Dios. A tu propia vida. No quiero ser hipócrita. Tienes que anhelarlo. No quiero ser así. Hermanos, en el momento que eso sucede en esta iglesia, aquí no va a alcanzar gente. No va a alcanzar. Pero no debes de hacerlo por eso. Debes de hacerlo para honrar al Señor.
glorificar al Señor, vivir para el Señor. Así que déjenme ser el primero en decirles, le amo con todo el corazón, genuinamente. Voy a trabajar mucho en eso por mi parte, que lo puedan escuchar más seguido. Le amo genuinamente con todo el corazón y quiero verles crecer. En el Señor quiero verles crecer. Perdónenme por mis fallas. Perdóname por mis fallas. Quiero que sea hoy un punto de no retorno en un buen sentido. Un punto de no retorno en un buen sentido. Ya es suficiente, ¿no? ¿Sí o no? Ya es suficiente. Así que tenemos que ponernos a cuenta con Dios y recordar que su gracia es tan grande. Miren, su gracia es tan maravillosa que a pesar de mis errores y mis faltas, aquí estamos. A pesar de estas mentiras que creemos y a pesar de la falta de amor que pueda haber, aquí estamos. O sea que qué bueno que hay peso en sus corazones, qué bueno. Pero también digan, como vamos a ver más adelante, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Comencemos con eso, ya no vivo yo. Cristo, ¿qué quieres? Cristo vive en mí, mora en mí. Yo les aseguro que en ese momento otra vida será, otra iglesia será. Necesitamos cambiar, urgente. Oremos. Dios, muchas gracias por tu espíritu, porque obvio tu espíritu, colocando el peso en todos nosotros, obvio tu misericordia, obvia tu bondad, porque no permitiste que siguiéramos dando más pasos en la dirección en la que estábamos, Señor, y te lo suplico, por favor, no más pasos en dirección de algo que no te va a glorificar. Danos sabiduría, gozo genuino para alabarte y adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, para vivir para tu reino. Bendiga a esta iglesia, bendiga a esta familia, Señor, bendiga a sus hijos. Ya no quiero vivir más en hipocresía, Dios, sino en la verdad. Yo sé que tú contestarás nuestras oraciones, Señor. Y traerás el cambio necesario en nosotros, Padre, para honra y gloria tuya nada más. Amén.